vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Oh, glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola a todos, mi nombre es Mel, pertenezco al grupo de jóvenes. Si tenés entre 14 y 30 años, queremos que vos también formes parte de nuestro grupo de compañerismo. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como ik.jóvenes y en Facebook como Jóvenes de Cielos Abiertos Argentina. No dejes de conectarte, esperamos verte pronto. No hay nada, nada, nada. Nada. No solo por lo que nos ofrece, sino por lo que Él es. No hay nada. Porque no va a depender de lo que Él nos esté ofreciendo. Es que no hay otro. No hay nada fuera de Él. No hay nada mejor. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer mejor que a nuestro Dios. Amén. Les invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en esta mañana
Vamos a sentarnos a los pies de la palabra y vamos a escuchar la voz de la palabra escrita y vamos a estar reflexionando y meditando en ella. La cita en esta mañana va a ser en Romanos, en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hasta ahí. En esta palabra del apóstol Pablo hacia los romanos, hacia la iglesia de Romanos, tiene que clarificar varias cosas y conceptos y pensamientos que estaban teniendo esa iglesia. Acá empieza este capítulo diciendo ¿en qué beneficia ser judío? Y podemos poner ahora en este Nuevo Testamento y en este tiempo, ¿en qué beneficia ser creyente? ¿O en qué beneficia estar circuncidado y estar bajo pacto y tener esa señal de Dios en cada vida? En ese asunto era referente a los judíos. Pero también podemos decir en qué nos beneficia estar bajo pacto de Dios. Sí nos beneficia, y dice que mucho. Y de una gran manera es porque Dios nos ha confiado su palabra. Dios nos ha dado la confianza de que nosotros podamos recibir su palabra, podamos escucharla y podamos ser hacedores y partícipes de su palabra. Es maravilloso pensar que Dios confía en nosotros y que confía que todo lo que deposita en nosotros va a ser hecho. Así que no podemos, a veces decimos, no podemos defraudar a nadie. Al primero que no debemos de defraudar es a Dios, que es el que nos confió su palabra y nos ha hecho creyentes en Él, cristianos en Él y sobre todas las cosas hijos en Él. Y acá el apóstol Pablo dice que si alguno de aquellos que fueron judíos que recibieron la palabra del antiguo pacto fueron incrédulos de esa palabra. Y yo puedo decirte, si algún creyente de nuestra época es incrédulo a la palabra que recibe y no la hace fructífera, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios falló? ¿Que Dios miente? En ninguna manera. ¿Por qué tenemos la tendencia a creerle más a los seres humanos y al hombre que a Dios? Porque cuando vamos y vemos una situación y decimos, no es justo lo que le pasa a esta persona, porque él le creía a Dios. Hay que ver si su fe en Dios será plena, si está pasando un momento de prueba y Dios está manifestando de que él manifieste esa palabra y esa fe en el cual Dios confió en él que la tenía. O quizás no es preciso y no creyó y la adaptó a lo que él creía que era de acuerdo a su pensamiento. ¿Por qué confiamos más en las personas sabiendo que somos personas falibles
fuera de Dios y no ponemos la certeza en que Dios nunca falla. Nunca falla, nunca miente. Él es veraz. Y como dice esta palabra, y si acaso podemos decir algo, que sea el hombre mentiroso, pero Dios no, porque Él es perfecto. Él ha demostrado su amor hacia cada uno de nosotros. Y acá el apóstol Pablo nos lleva a esta exhortación. Y voy a terminar en esto. Él recibía calumnias como que estaba predicando algo que no correspondía. Como si Él pidiera que te equivoques para que la gracia de Dios se muestre. O que juzguemos los castigos de Dios. ¿Sabes? Dios me hablaba esta mañana que no es castigo el hacer algo en contra tuya. Ya cuando no practicas la palabra, no le das legalidad a la palabra, cuando estás fuera de esta palabra y no le pones la fe, la creencia a esta palabra, ya eso es un castigo. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Él no puede darte el amparo que da la legalidad de la palabra. Y si no la usa, la misericordia que son nuevas cada día, ya eso es un castigo. Estar fuera de Dios ya es un castigo. Pero a él lo calumniaban diciendo que él predicaba que la gente se equivoque para que Dios se manifieste. Y esto a veces nos hace acordar cuando Dios confía en la palabra para que nos conectemos a la palabra, y nos pasa desde este púlpito. No entienden la palabra y prefieren hacerlo al pastor o a la iglesia o a Dios mentiroso de esta palabra que no es correcta, antes de poder examinar su corazón si no están entendiendo correctamente lo que Dios está hablando. El apóstol Pablo estaba recibiendo las mismas calumnias. Distorsionaron lo que él hablaba y decían que él decía algo que no decía. La reflexión en esta mañana: ¿estamos siendo confiables con la palabra que Dios está soltando? Tenemos momentos que los resultados no son los que esperamos y lo hacemos a Dios mentiroso. ¡Wow! Ten misericordia, Señor. Y si Dios juzga, y lo vemos que juzga, no temamos. Siempre hay misericordia, pero no lo juzgues a Dios. Y conéctate y escucha bien la verdad de esta palabra, porque no es mentirosa. Te invito a cerrar tus ojos y reflexionemos en esto. Gracias, Señor. Tomen sus lugares, por favor. Muchas gracias. Adoramos al Señor. Estamos también compartiendo estas reuniones a través de internet, por nuestro canal de YouTube, llegando a diferentes lugares desde aquí, desde Buenos Aires, San Miguel, Buenos Aires, Argentina, pudiendo llegar a tantas personas en diversos lugares de la tierra y poder ser de bendición para sus vidas. Quiero tomar parte de lo que he venido hablando en la semana, y hablábamos acerca de allí cuando el Señor habla con sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. También tomamos el capítulo 15 en Juan, y donde el Señor le habla acerca del Espíritu Santo. Y hablábamos y necesitamos marcar bien y ser, como decimos
siempre preciso, o tal vez la actitud es ser muy claro para marcar o establecer lo que estamos declarando y posicionando a la casa, a los hombres y mujeres de la iglesia. Y entonces en esa precisión queremos ser claros de que cuando hablábamos del temor, no estábamos hablando de pronto de tener aquellas acciones de protocolo de cuidarnos para no contagiarnos, como ahora aquí en nuestra reunión están todos con barbijo, solamente yo al tener el micrófono y predicar no tengo el barbijo sobre mi boca, pero todo. Entonces hacer una diferencia, y yo hablaba de cómo con mi esposa nosotros tenemos nuestros alcoholes, nuestras maneras en la cual nos higienizamos y tenemos el cuidado que merece movernos en esta pandemia. Así que hacíamos una salvedad entre tener un cuidado y conducirnos con las precauciones y con los que queremos tener como distanciamiento para no producir un contagio, a la posición donde personas han sido capturadas o han sido cautivas del temor, donde de pronto eso ha causado unas actitudes temerosas y ese temor ha producido unos comportamientos o un vocabulario o unas acciones que no representan a nuestro Padre. Entonces, por eso yo necesito ser claro entre mantener cierta distancia y uno conducirse como corresponde frente a esta pandemia, y otra cosa es que un espíritu de temor y que nosotros temamos por encima de la pandemia que está tomando lugar, de que eso tenga vigencia o acción en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser claros. Ahora, ¿por qué el temor tomó lugar? Y esos eran los puntos donde estábamos hablando en la semana. ¿Por qué el gobierno dio un miedo y desde la plataforma del miedo dice, no quiero hacer esto porque tengo miedo que me pase algo, tengo miedo tal cosa? Ahora, yo hay veces medito y digo, yo no sé si la modernidad, la tanta información, hizo que de pronto las conductas que hoy tenemos, yo me remonto a generaciones anteriores a la mía, donde en mi barrio yo vi dos jóvenes que son mayor que yo porque son de otra generación, que tuvieron problemas en sus piernas a causa, creo que es la poliomielitis, ¿no? Lo que producía esa parálisis en una de sus piernas y el no desarrollo. Una prima mía tiene su cuerpo así. Y que yo haya visto o haya escuchado, no vi porque yo no sé si había nacido en ese momento, pero mis padres no comentan que hubo un miedo que controló a los vecinos en un barrio donde dos nenes se contagiaron y dos nenes quedaron con sus deformaciones en sus piernas. Una nena mujer y un nene varón, los dos fueron así. Y donde todos no extremaron esas cosas. Yo digo, esta pandemia es cierto que tiene tantas diversidad de reacciones, pero lo que sí que no es tan letal ni deja tanto marcado como esa enfermedad o esa peste de en ese momento. Pero lo que sí sé es que la sociedad no estaba tan psicótica como está hoy en día. Ahora, eso es un comportamiento de la sociedad y nosotros tenemos que saber que usted y yo somos los hijos de Dios. Y yo le hablo a los hijos de Dios, donde el temor ha gobernado y ha determinado las acciones. No se han movido ni por el Espíritu ni por la palabra, sino bajo el fundamento o el operar o el funcionar desde el temor. Una de las cosas que marcamos en la semana es que eso toma lugar o es producto o el resultado de una vida superficial,
de un cristianismo asistencial a una congregación y ser partícipe de una reunión, pero no de una vida centralizada del señorío de Cristo en su vida. Entonces esa persona es alguien que asiste a una congregación, tiene solamente buenas acciones o comportamientos y cree que con eso ya es suficiente, y no hay una vida íntima, profunda con el Espíritu del Señor. Ni el Espíritu Santo tiene un total gobierno sobre su vida. Hay un conocimiento, podríamos decir, casi a la distancia de lo que es Dios y lo que es el reino de Dios. Entonces, una vida superficial así, cuando tiene que afrontar como una crisis como esta o cualquier otra, no hay consistencia, porque un cristianismo superficial así no conlleva la vida de Cristo dentro de su vida, sino lo que hay, una vida supuestamente con ciertos comportamientos respetuosos, pero vivir la vida de Dios, eso es mucho más glorioso que una vida superficial de buenas obras. Casi eso raya una conducta humanista, acciones humanistas. Por eso nosotros tenemos que ser claros y que frente a una crisis como esta o a algo que supere o vaya por encima de esto, nosotros somos los hijos de Dios y los que cargamos la palabra, la presencia de Dios, y somos los que damos testimonio de quién nos gobierna y quién está en control. ¿Por qué embarga una vida así? Bueno, por una vida superficial, por una vida que no conoce quién es Dios, por una vida que no tiene una relación y una vida que está funcionando superficialmente en una mentalidad o en un concepto humano donde opera y actúa según su parecer, según su propio intelecto o comprensión. Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo y que al Espíritu Santo el mundo no es que no lo quiere recibir, no lo puede recibir porque no le conoce. Es imposible que lo vaya a recibir a ese que no conoce, pero nosotros que somos hijos de Dios, es enviado a nosotros y es fundamental para nuestra vida, la vida del Espíritu. Yo tengo aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 1, esto lo leí, lo tocamos en la semana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del cosmos, del sistema. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero marcar hoy? Las emociones o una vida gobernada por los deseos de la carne, por las emociones, una vida gobernada por el alma, nada de eso procede ni de Dios, ni de su Espíritu, ni de su palabra. Nada de esto procede del Padre. La mente del Espíritu debe gobernar y renovar nuestros pensamientos. Debemos ser gobernados por el Espíritu Santo conectado a nuestro espíritu. Ya lo hablamos en la semana, que Dios se comunica espíritu a espíritu. Leímos en Romanos capítulo 8, Romanos 11, Romanos 16, y estuvimos compartiendo todos esos relatos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu. Yo recién, mientras mi esposa estaba aquí en la plataforma, comencé a notar algo que el Señor comenzó a hablar. Y lo que anotaba es esto: la persona carnal que no opera, la persona carnal que opera de sus propios parecer, funciona y hace lo que le parece, lo que cree. Si yo miro, veo,
y hago lo que me parece. Esa persona está operando por instinto. El otro día hablábamos con el pastor Antonio acerca de funcionar por instinto. Usted sabe que funcionar por instinto, si usted profundiza un poco, y no quiero que caiga mal esto y me están filmando, por instinto funciona mi perro, un animal. Los animales operan por instinto. Quiere decir que estamos operando, si operamos por el instinto, estamos funcionando en una frecuencia humana, terrenal. Entonces la persona dice, no, pero yo me manejo y veo si me conviene, no me conviene o no me conviene según qué, un instinto. La persona que opera así no se ve a sí mismo como alguien que está en desobediencia o está cometiendo algo fuera de la palabra de Dios. Porque para él dedujo que está haciendo lo mejor que él piensa o que le corresponde hacer. Entonces, nunca se va a ver que está en desobediencia, nunca se va a colocar en una posición de desobediencia. Pero no es porque es cerrado, no. Es porque según su propio instinto está haciendo y opera en una función de instinto. Recién estaba con mi cuñado y mi cuñado citaba el relato donde Israel tiene que ir a pelear contra un ejército que era multitudinario en cantidad en los días de Gedeón. Y dice que venían y parecían langostas de tanto ejército que era y camello y se comían todo. Sin embargo, Dios le dice, mira, decirle a este grupo que se vuelva a su casa. Decirle que los que tienen miedo se vuelvan a su casa. Y los que toman de una manera que se vuelvan a su casa. No quedó nadie. Al instinto uno razona y dice, aunque estemos todos no ganamos. Aunque estemos todos, lo que Dios me dijo que los mande a la casa, era imposible ganarle a un ejército. Si usted quiere operar con el instinto en el reino de Dios, va a fracasar automáticamente. Es imposible, porque los cálculos humanos no se condicen con Dios. Por eso una persona opera y dice, uy, el momento está difícil. Vamos a frenar con todo esto de la ofrenda y mi principio de diezmador y mi conexión con el Dios de los cielos. Entonces opera por un instinto. Nunca se va a ver a sí mismo quebrando la palabra ni contra la palabra de Dios. Pero no es porque es un cerrado. No, porque él, su propio instinto, opera sobre eso. La Escritura dice que la palabra es luz. Entonces, esa persona no está trayendo la palabra, está trayendo su parecer, lo que a sus ojos le parece lo que le conviene. En el reino de Dios no se opera con lo que conviene. Se opera qué es lo que Dios me está pidiendo que haga. Pablo no iba en un viaje y dice, me conviene pasar por Macedonia. No, se le paró y le vino una visión y le dijo, pasa y ayúdanos. El ángel macedonio. Pablo no dijo, voy a ir a Jerusalén porque hace mucho tiempo que no veo el edificio, la ciudad. No, se le paró un profeta y dijo, ¿a quién es dueño de este cinto? Le va a pasar esto, esto, y esto y esto. Y lo van a torturar Pablo dice, yo sé que me va a pasar esto, pero es donde tengo que ir. Si alguien operaba en el intelecto o desde la razón, dice, no voy a ir acá, no voy a ser tonto. ¿Qué voy a poner la cabeza para que me la corten? Nadie que opere desde esa frecuencia se va a ver a sí mismo. Nunca se va a ver a alguien como que está desobediendo, que va en contra de la palabra. Pues él es fiel a lo que él cree o quiere o piensa. O sea, él tiene una fidelidad no a Dios, sino a su propio parecer. Tampoco se va a ver que está contra con Dios. Al contrario, te va a citar textos bíblicos. Dice, no, Dios dice tal cosa y te lo va a acomodar y lo va a tener presente para utilizarlo apoyando su posición y su estructura de vida. Lo que se vivió, yo compartí con personas que cuando comenzó esto, realmente y el mundo se detenía
y veíamos ciudades que son multitudinarias, como Hong Kong, o de pronto en la capital de Filipinas, donde están superpoblados, y de pronto esas avenidas que estaban saturadas de motos, gente, autos, vacías completamente. Era sorprendente ver esas imágenes. Con mi hijo hablábamos en estos días acerca de la distancia de donde se está viendo el monte Everest, que debido a parece ser que el clima, los aires se fueron limpiando, no hay tantas nubes y se veía desde un pueblo, pero ahora mi hijo me dice que se está viendo hasta de kilómetros y kilómetros de distancia, donde hace años que no se ve el monte Everest. Y eso es porque ha habido una limpieza. Y realmente fue un momento crítico, pero el punto es, ¿qué era lo que le estaba gobernando? ¿Y bajo qué estaban siendo gobernados? Entonces Jesús les dice, yo me voy, pero les tengo que enviar el Consolador. Necesitan operar desde esa manera. El jueves hablábamos que la conexión en el Espíritu debe ser la que gobierne nuestro espíritu, conectado con el Espíritu del Señor. Debe ser la que gobierne y la que renueve mis pensamientos. Mis pensamientos no pueden estar establecidos con enseñanzas primarias o enseñanzas de crianza de un padre o una madre terrenal. Tiene que estar conectado a los principios espirituales. Yo en esta semana escribí y puse en Facebook, una de las cosas terribles que vive el mundo cristiano es no tener un padre espiritual y operar en una orfandad en el reino de Dios. Pero peor, o tal vez parecería mucho más crítico, es tener un padre espiritual con un espíritu de huérfano, que opera en una autonomía personal. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro de que no podemos ser gobernados por el alma. Cuando el alma gobierna, el ser humano está desesperanzado o sin esperanza, póngalo como quiera. El ser humano está en una posición de descontrol porque está gobernado por el alma, y eso lo va a llevar a decir, no sé para qué lado agarrar. El ser humano está sin comprensión y le va a tener miedo a todo. No sé si hacer esto, lo otro. ¿Qué es lo que me conviene? Cuando gobierna el alma, está perdido, sin rumbo, sin dirección. Porque es gobernado, o funciona, opera, o decide, o da pasos en base a su criterio, a su decisión, no bajo la dirección y en una conexión con el Dios eterno. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Hebreos? ¿Cómo se movió Moisés en un liderazgo solo, con una nación terrible? Se movió como viendo al invisible. Se ponía y miraba, sabía cuál era su norte, sabía cuál era su dirección, sabía hacia dónde iba. Él se movía y tenía el compromiso, la responsabilidad, esa era la palabra, la responsabilidad de guiar a toda una nación. ¿Desde dónde? Como viendo al invisible. Así se manejó. No se manejó por instinto. Yo le comento siempre a mi esposa un hecho que me marcó. Era mi primera visita a la costa. Estábamos en una zona de la playa de nuestra, aquí de Buenos Aires. Y para entretenernos, había una mujer que tenía 3 hijos y eran terribles. Estábamos todos juntos en una casa, éramos como 24 más, 30 personas viviendo juntos. Entonces había una familia que tenía 3 hijos, después estaba yo en ese momento, tenía 12 años, estaba el hijo de mi cuñado. Bueno, éramos muchos. Hasta en un momento los grandes le dijeron a esta mujer, llévate a todo y llévalo a pasear por ahí, sacarlo de acá, porque nos estábamos enloqueciendo a todo el mundo. Entonces la mujer no tuvo mejor travesía que nos empezamos a meter en los médanos. Y entonces cruzamos un médano, cruzamos otro. Claro, uno camina y funciona por instinto. Y dice, no, vinimos caminando de allá y tenemos que volver hacia donde vinimos caminando. ¿Qué pasó? Nos quedamos en un hueco de médano. Y al costado todo médano así.
Entonces, de pronto jugamos un poco. La mujer se dio cuenta que nos había entretenido, que era la mamá de estos 3 chicos, más el resto de nosotros que estábamos con ellos, todo ahí. Y de pronto dice, bueno, tenemos que volver. Cuando subimos a los médanos, no sabíamos para dónde ir, porque ya habíamos perdido el instinto de dónde, si vinimos caminando de acá, si vinimos caminando de acá o vinimos caminando de allá hacia acá. Y entonces yo le digo, no, vinimos caminando por acá. Y nos comenzamos a parar en los médanos y usted veía todo arena, 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 arena. Y el temor empezó a embargar. Después de haber jugado, también el calor de la arena y todo eso. Y que teníamos sed y había un par que gritaban y lloraban. Y no sabíamos cómo hacer. Ahora, yo caminé apenas unos pasos para internarme en una arena. Y para cualquier lado había proximidad. Una nación en medio del desierto más grande. ¿Cómo iba a ser dirigida por el instinto? Si yo apenas crucé 2 médanos y me perdí. Está bien que tenía 10 años, pero la mujer era mucho más grande que yo y se perdió peor que yo. Y yo creí que por pararme arriba un médano iba a ver la ciudad, iba a ver el norte, iba a ver... Hay gente que cree que dice, no, yo la tengo clara. Porque se están manejando por los conceptos. Entonces, una mente gobernada por el alma va a terminar sin esperanza. O sea, la verdad, no sé más qué hacer, no tengo esperanza, no tengo sentido. Ahora, cuando el Espíritu gobierna, el hombre, el cristiano, tiene consuelo. Sabe que viene el Dios Todopoderoso en su auxilio. Tiene seguridad del poder, la bondad, la grandeza, la misericordia de Dios. Sabe que Dios trabaja para cuidar a aquellos que son suyos. Él captura y conlleva la mente de Dios. Opera en su vida. No podemos operar por la vista de los ojos. No podemos funcionar por los sentidos humanos. En otras palabras, este mensaje es mucho más largo y más profundo, pero lo tengo que sintetizar en algunas cosas. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice que necesitan recibir el Espíritu de Dios, vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 26 al 27. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, la procedencia del Espíritu es del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu va a dar testimonio. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos capítulo 1, dando vuelta unas páginas, versículo 8. Jesús está todavía con sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El punto es, Dios nos tiene a nosotros como testigos, y no se puede ser testigo si no estás revestido de esa autorización y de ese poder. Es imposible operar en el reino de Dios sin poder. A ver si lo comprendemos. No se funciona, no hay sustento de vida si no está ese poder. Y ese poder no es el poder de la fuerza, el vamos para adelante, es la motivación. No, es el poder que viene de Dios, la autorización. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Dios te está diciendo, no se puede operar. No hay manera de funcionar si no es a través del Espíritu de Dios. En otras palabras,
volviendo al principio de lo que vine predicando en esta semana. Una vida cristiana superficial. Sí, yo sé que Dios existe y yo quiero ir a esta iglesia, voy a la iglesia, bueno, me siento bien, vuelvo a mi casa. Una vida superficial, sin una vida íntima y sin ser revestido del poder de Dios, y que el espíritu tuyo se conecte al espíritu de Dios y ser gobernado por el espíritu de Dios, no hay poder, no hay soporte, no hay manera para afrontar en la vida espiritual sin el poder de Dios. Necesitas sí o sí ser revestido de poder. Es como que un policía funcione sin autorización. Nadie lo llamó para eso. Nadie le dio las vestimentas, nadie le dio el arma, nadie le dio la autorización. Nadie lo capacitó para funcionar en la tarea que estaba funcionando. Hace poco en nuestro país hubo un hecho ilícito de alguien que mató y estaba cometiendo cosas tremendas. Y se vestía de policía, pero no era parte del cuerpo policial. Y cometió un asesinato. Y la policía quedó implicada. En el reino de Dios, si no estás revestido, si no estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo operando, es imposible que llegues a testificar. Y que vivas una vida de testigo, es decir, pasó una pandemia, pero el Señor es nuestro ayudador. Estuvimos en los peores momentos, pero Dios es nuestro soporte, nuestra ayuda. Él es nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro Señor. Pero una vida sin Dios va a estar desesperado, va a estar sin esperanza. El control lo va a tener la emoción de pronto de estar descontrolado y no saber qué hacer. Pero cuando usted tiene a Dios, usted puede estar en la más terrible tormenta como Jesús o Pablo, sabiendo de que Dios te va a dar preservación de vida en medio de la tormenta. Es de la única manera que se puede tener paz en la tormenta, es si el Espíritu de Dios está en ti, mora en mí y somos gobernados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Necesitamos una vida. Por eso Él dijo, los voy a revestir, necesitan recibir. Este poder es indispensable para la vida espiritual, para la vida. La idea de decir, me la arreglo solo, es nefasta. Es torpe. Ese querer operar cuentapropista. Ese querer funcionar de una manera autónoma. Es imposible en Dios. Quiero terminar con esto. La figura que traté de mostrar en estos días es, hablamos la semana pasada de que eclesía, la palabra que Jesús utilizó cuando dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Una de las principales raíces, un grupo llamado, separado, un grupo de personas, un grupo de hombres y mujeres, sacados, llamados, separados para una tarea especial. La iglesia del Señor es hombres y mujeres que viven sobre esta tierra, pero no están operando en el sistema de este mundo. Son sacados fuera. Son puestos aparte de. Son un pueblo consagrado, santo para Él. Donde Él se determina, yo los voy a edificar y yo voy a edificar mi iglesia. Lo que me da seguridad no es una cuenta bancaria, ni de pronto que me tomaron la presión y la temperatura y estoy dando síntomas de buena salud. Es que el espíritu tuyo esté conectado al Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor le va a dar testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios. No se trata del termómetro. Se trata de pararte y caminar confiado, sabiendo quién te lleva de la mano. Un grupo sacado para especial, de lo cual Dios hace una nación. Y esa nación son sus hijos, son su propio pueblo, que operan completamente diferente a todo lo que funciona el cosmos, el mundo, el sistema. No hay ni nada de lo que se hace en el reino de Dios que sea lo mismo de cómo opera el reino de las tinieblas.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 14, Moisés tenía tanta revelación de esto, llevando y conduciendo al pueblo, que le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés ya entendía que no iba a llegar a ningún lado si Dios no estaba con él. Cuando leímos en la semana Juan 14, 18, no te voy a dejar huérfano. Eso es Dios con nosotros y en nosotros. Esta es la figura de lo que te quise hablar. Dios saca a Israel de Egipto, el dominio faraónico. Saca un pueblo y lo quiere hacer su pueblo y él su Dios. Y hay un peregrinaje por delante. Y Moisés le dice: si vos no has de venir, no nos saque. No vamos a ningún lado, porque no vamos a llegar a ninguna parte. El peregrinaje tuyo y mío sobre esta tierra, si Él no ha de ir con nosotros, si Él no habita dentro tuyo y dentro mío, si no somos gobernados por Él, no vamos a ir a ninguna parte. Pero si Dios está con nosotros y su Espíritu está en nosotros, va a tomar lugar lo que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta palabra descanso quiere decir asentarse, ser apacentado. Jehová es mi pastor. Aleluya. Ser apacentado, darte descanso, aquietado. Las cosas están muy turbulentas, hay una crisis global, mundial. Aquietado. Nosotros podemos estar aquietados teniendo descanso, estar seguro, estar quieto, morando pacíficamente. Esa es la figura que vemos de Dios con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 11, la profecía dice, versículo 2, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Es la misma palabra reposo. Yo os daré reposo. Reposará sobre el Señor el Espíritu de Jehová. La presencia de Dios le ofrece descanso a su ungido, a Cristo, a su Mesías. Dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios. Y el hombre quiere funcionar por instinto. El hombre quiere funcionar por lo que le parece. Bueno, yo voy viendo qué es lo que hacemos. Yo voy viendo cómo nos manejamos. Yo voy viendo cómo lo puedo solucionar esto. Esto me trae a la memoria una vez un grupo de amigos de mi barrio que les gustaba pescar, se fueron a pescar y cruzaron acá en Paraná de Las Palmas ese brazo tan importante del río Paraná con un hombre que lo llevaba a la isla en un bote a remo. Iban 4. Y el hombre mire, dice, había una niebla, invierno en el río, la niebla, así todo con niebla. Dice, uy, viene un barco. Dice, bueno, vamos a ver si lo cruzo o no lo cruzo. A remo. Y mis amigos no vieron nada. Dice, no, para que no llegamos. Y el hombre siguió remando. Mis amigos no veían nada. Pero de pronto el bote empieza a moverse de un lado al otro y ven una pared así grande al lado de ellos. ¡Oh! Un barco carguero impresionante, casi los mata a todos.
¿Por qué? Porque se guiaron por alguien que en la niebla quería mirar. Dice, vamos a ver si lo cruzamos. A un barco. Se salvaron de milagro. Hay gente que quiere funcionar en la niebla y dice, vamos a ver si la pegamos o no la pegamos. Cuando tenemos a Dios, cuando Dios dice, vos pedí y yo te lo envío. Yo lo envié, que Él estará con vosotros siempre, no te va a dejar huérfano. Y el ungido de Jehová, la profecía es que el Espíritu reposa, lo apacienta, lo gobierna, lo domina, le prepara todo. Y usted y yo queremos operar en una frecuencia de decir, yo me arreglo solo. Autosuficiente. Por eso muchos cayeron bajo el temor, muchos quedaron descontrolados, muchos comenzaron a levantar voces contrarias, voces conflictivas, voces donde fueron sacudidos y el temor comenzó a traer voces. Crítica por acá, desconforme por allá, molesto por otras cosas, porque operaron desde una posición almática, gobernado por el alma, y no un espíritu suyo conectado al espíritu del Señor y su espíritu en relación con el espíritu eterno. Vacíos, huecos, sin fundamento, sin base, sin Dios, sin esperanza. No vamos a poder ser testigos. La única manera de preservación es una vida con el Espíritu del Señor. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Si no lo has tenido en cuenta, si no le has prestado oído, este es un momento especial para que vuelvas a conectar y afinar el oído de cuando habla Dios y cuando habla el alma, de cuando las circunstancias te quieren hablar y Dios viene y trae voz a tu vida, sonido a tu vida. Aleluya. Empezar a discernir. Hace poco estaba en mi lecho ahora en esta semana, no mucho, por una situación personal solo. Yo estaba durmiendo lo más tranquilo, pero empezó algo a perturbarme. Y durante el día le pregunté, Señor, ¿eras vos? ¿Qué es esto? Porque por un momento tengo una voz que me confiesa y después otra voz que me perturba. Y el Espíritu solo comenzó a decirme de que esa voz que me despertaba no era su Espíritu Santo. Esa voz es el acusador. Esa voz es el enemigo que quiere poner otros pensamientos. Automáticamente Dios tiene control de todo. Reposo, mi Señor. No me manejo por ningún otro informe. Ya tú me has hablado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Cierre sus ojos. No importa si me está viendo y si estás viendo este video, tal vez estás manejando o estás en tu trabajo. Sigue con tu tarea, pero conéctate al Espíritu del Señor. Conéctate al Espíritu de Dios. El poder no es el poder desde la concepción humana, el poder político, el poder económico, el poder de una fuerza humana dominando al otro. No estamos hablando de ese poder de la violencia que puede contener al otro. Estamos hablando del poder de Dios, que puede hablarle a la tormenta, que puede hablarle a la circunstancia, que es lo que hablamos en la semana, que el Espíritu tomará de lo mío y te dará de lo mío. ¿Qué es lo de Él? Toda potestad le ha sido dada al Hijo en el cielo y en la tierra. Y ahí en el cielo, donde operan esas huestes celestiales y los poderes y las planificaciones satánicas, Dios te dio poder y autoridad. Juan dice, y el maligno no le toca.
Prepárese porque el maligno a ti no te toca. Aleluya. El maligno no te puede tocar porque Dios está contigo. Moisés dijo, si no estás, no nos movemos. Pero si tú estás, no importa que nos metamos en un desierto terrible, no importa que no hay provisión de agua ni alimento, tú eres nuestro proveedor, nuestra fuente, nuestro ayudador. No operamos por una decisión conceptual humana, sino gobernados, dirigidos en la revelación del Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu. Aleluya. Ahí conéctate. Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comenzá a decirle, Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenaste este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Adoramos, adoramos. Atmósfera. Atmósfera cambiando está. Sonor. Tu espíritu está aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí. Es evidente tu mover. Oh, sí, sonor. Tu espíritu está. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando. Espíritu Santo, lo cambias todo. Tu espíritu está aquí. Estás aquí. Es evidente tu mover. Espíritu Santo, Espíritu estás. Comenzamos a declarar, llenas ese lugar.
Santo. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está